La sandía tiene un índice glucémico más alto que el chocolate. Y aún así, comerte un trozo de sandía no es lo mismo que comerte una tableta de chocolate para tu glucosa. Si estás eligiendo lo que comes basándote en el índice glucémico, estás usando la herramienta equivocada. Porque el índice glucémico mide la velocidad que un alimento eleva la glucosa, pero no mide cuánta glucosa entra realmente. Y esa diferencia lo cambia todo. Puedes estar evitando alimentos nutritivos por un número que no cuenta la historia completa y consumiendo otros que sí están disparando tu insulina sin saberlo. Hoy vamos a explicar la diferencia real entre el índice glucémico y la carga glucémica, por qué uno de los dos es el dato que tu cerebro y tu metabolismo necesitan y cómo usarlo para tomar decisiones de alimentación con lógica biológica. Llevas tiempo intentando comer bien, mirando etiquetas, eligiendo alimentos con índice glucémico bajo, evitando la fruta porque tiene mucho azúcar, renunciando al arroz, a la zanahoria, al boniato, y aún así después de comer tienes bajones de energía, niebla mental y hambre a los 40 minutos. Una glucosa que no se estabiliza aunque estás haciendo todo lo que te dijeron. El problema es que el índice glucémico es un dato sacado de contexto. Y cuando usas un dato sacado de contexto para tomar decisiones, las decisiones no funcionan. La nutrición convencional lleva décadas usando el índice glucémico como guía principal. Y esto no es porque sea la métrica más precisa, sino porque fue la primera que se desarrolló y la más fácil de comunicar. Pero hay una métrica más completa y precisa y más útil para entender el impacto real de lo que comes sobre tu glucosa. Se llama carga glucémica. Y una vez que lo entiendas, no puedes volver a mirar los alimentos de la misma manera. El índice glucémico mide la velocidad, qué tan rápido eleva la glucosa un alimento. Se calcula dando 50 gramos de carbohidrato puro de un alimento a una persona y midiendo la respuesta glucémica. El problema es ese número, 50 gramos de carbohidrato puro. Pero solo con 100 gramos llegas a esa cantidad de carbohidratos con el chocolate negro. Entonces el índice glucémico de la sandía es 72, alto. El del chocolate negro es 40, bajo. Y sin embargo nadie en su vida real come un kilo de sandía de golpe. Entonces la carga glucémica corrige esto. Toma el índice glucémico y lo multiplica por la cantidad real de carbohidrato que hay en una porción normal. Y ese es el resultado del impacto glucémico real de lo que comes en la cantidad en la que lo comes. La carga glucémica de una porción normal de arroz blanco es 23, que es alta. Así que el alimento que parecía más peligroso es casi inocuo. Y el que parecía más neutral dispara la insulina de forma significativa. Entonces eso es lo que cambia cuando empiezas a usar la carga glucémica en lugar de índices glucémicos. Dejas de tomar decisiones basadas en la velocidad de un alimento en condiciones de un laboratorio y empiezas a tomar decisiones basadas en el impacto real sobre tu glucosa y en la vida real. Y eso tiene consecuencias directas sobre tu metabolismo, tu insulina y tu cortisol. Si llevas tiempo evitando la fruta, las zanahorias o el boniato porque te dijeron que tenías un índice glucémico alto, probablemente has estado renunciando a alimentos densos en micronutrientes por un número que no medía lo que creías que medía. Y esto no es tu culpa, es que la herramienta que te dieron estaba incompleta. Pero para entender por qué la carga glucémica importa más que el índice glucémico, necesitas entender qué hace la glucosa en tu cuerpo, cuándo entra y en qué cantidad entra. Cuando comes un carbohidrato, la glucosa pasa a la sangre, así que el páncreas detecta esa subida y libera insulina para gestionarla. Luego la insulina abre la puerta de la célula para que la glucosa entre y se use como energía. Si la cantidad de glucosa que entra es grande y rápida, la insulina sube de forma agresiva para compensar. Las células absorben la glucosa rápidamente y la glucosa cae en picado. Y esa caída es la que genera el bajón de energía, el hambre repentina, la necesidad de algo dulce o de cafeína. Piensa en tu sistema glucémico como una presa hidráulica. Si el agua entra despacio y en cantidad moderada, la presa la gestiona sin problema. La energía fluye de forma estable y si el agua entra de golpe y en gran volumen, la presa abre todas las compuertas de emergencia para compensar. Y cuando el agua pasa, la presa queda casi vacía. Eso es el bajón poscomida. La carga glucémica te dice cuánta agua va a entrar realmente. El índice glucémico solo te dice a qué velocidad. Y aquí viene lo que conecta esto directamente con el cerebro. Cada vez que tienes un pico de glucosa seguido de una caída brusca, tu cuerpo interpreta esa caída como una emergencia. Así que activa el cortisol para compensar. El cortisol eleva la glucosa de forma artificial usando reservas del cuerpo, pero el cortisol elevado interfiere con la señalización de la insulina en el cerebro. Y cuando eso ocurre de forma repetida varias veces al día, estás contribuyendo a la resistencia a la insulina
insulina central, que hemos explicado en vídeos anteriores. Y esto no es que tu metabolismo esté roto, es que cada comida mal gestionada glucémicamente dispara una cascada de hormonas que termina afectando directamente a tu función cerebral. Así que la carga glucémica no es solo una herramienta de control de peso, es una herramienta de neuroprotección. Y lo que hace que esto sea especialmente frustrante en muchas personas es estar gestionando perfectamente el índice glucémico y aún así tienen picos de insulina porque están comiendo grandes cantidades de alimentos de índice glucémico moderado. Así que la cantidad importa tanto como la velocidad. En mi newsletter semanal desgloso exactamente este tipo de información, novedades científicas, protocolos aplicables, y ahí puedes obtener tu +1 semanal de biología real. Y si quieres recibirla, el enlace está en la descripción y es gratuita. Voy a darte una pauta para empezar a usar la carga glucémica de forma práctica, no como una tabla para memorizar, como una lógica que aplicar en cada comida. Carga glucémica baja 10 o menos por porción verde, sin impacto glucémico significativo. Carga glucémica media entre 11 y 19, amarillo. Impacto moderado que depende del contexto de la comida. Carga glucémica alta 20 o más, rojo. Impacto glucémico significativo que activa una respuesta de insulina importante. Con esto ya puedes empezar a leer los alimentos con otra lógica. La zanahoria cocida tiene una carga glucémica de 2, la sandía de 5, el boniato mediano una carga glucémica de 11, el arroz blanco en raciones generosas una carga de 23 y las patatas fritas una carga glucémica de 22. Los alimentos que evitabas por un índice glucémico alto muchas veces tienen carga glucémica baja porque la porción real contiene poca cantidad de carbohidratos. Y los que pensabas que eran seguros pueden tener una carga glucémica alta porque se comen en grandes cantidades. La carga glucémica de un alimento en solitario no es la misma que cuando va acompañado. La grasa y la proteína ralentizan el vaciado gástrico y reducen la velocidad de absorción del carbohidrato. Así que eso baja el impacto glucémico real de la comida completa, aunque los carbohidratos sean los mismos. Una patata sola tiene un impacto glucémico muy diferente a una patata con aceite de oliva, huevo y verdura. El carbohidrato es el mismo, pero la respuesta a la insulina no la es. La pauta práctica es esta: en cada comida que contenga carbohidrato de carga glucémica media o alta, asegúrate de que va acompañado de proteína o grasa saludable en el mismo plato, porque la combinación en el estómago es la que modula la velocidad de absorción. Y esto no significa que tengas que calcular la carga glucémica de cada alimento en cada comida. Significa que tienes que entender la lógica para que tus decisiones sean automáticas. Una vez que la entiendas, no necesitas tablas. Hay evidencia sólida de que 10 minutos de caminata después de comer reduce el pico de glucosa postprandial de forma significativa. No porque queme calorías, porque la contracción muscular permite que los músculos absorban glucosa directamente sin necesitar insulina como intermediario. Es el atajo más sencillo y más infrautilizado para gestionar la glucemia. Sin suplemento ni restricciones, solo movimiento en el momento en el que la glucosa está subiendo. No tiene que ser una caminata de ejercicio. Puede ser fregar los platos, recoger la cocina, dar una vuelta a la manzana. Lo que importa es que los músculos se contraigan en la ventana de los primeros 20 minutos después de comer. El índice glucémico no es una herramienta inútil, es una herramienta incompleta. Y la diferencia entre una herramienta incompleta y una completa no es menor. Es la diferencia entre evitar la sandía por miedo y entender que una porción normal de sandía tiene menos impacto glucémico que un bol de arroz blanco. Es la diferencia entre la restricción sin criterio y decisión con lógica biológica. La carga glucémica no te dice que puedes o que no puedes comer. Simplemente te da el criterio para que tú decidas con información real. Y cuando tus decisiones tienen el criterio biológico real detrás, el cuerpo responde de forma diferente. Porque no estás adivinando, estás ingeniando. Y eso es soberanía biológica. No seguir listas de alimentos prohibidos. Entender el mecanismo y actuar desde el entendimiento. Y cuéntame en los comentarios, ¿hay algún alimento que hayas estado evitando por un índice glucémico alto y que ahora lo ves diferente? Y recuerda siempre, tu biología no es tu destino, es tu responsabilidad.